bendecido día, familia bonita. Me da mucho gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a darles una presentación muy padre que a mí en lo personal me encanta y que ha sido parte de mi vida. Siempre en mi vida, desde muy pequeños, he buscado la manera de estarme saliendo del área de confort. Eso es lo que me ayuda mucho a crecer. Yo busco la manera de estar creando la crisis, no que la crisis me llegue. ¿Para qué? Para buscar la manera de estar viendo diferentes opciones de crecimiento en todos los temas, en la parte personal, en la parte espiritual, en la parte económica, inclusive en la matrimonial, en la de familia. Hoy les voy a compartir un tema que me gusta mucho, que es un tema que algún día voy a hacerlo libro, pero que en lo personal me ayuda mucho a aprender, a crecer y a desarrollarme. El tema de creando crisis, hay dos formas de ver las crisis. Hay personas que cuando ven las crisis tienen miedo, se ponen tristes, se desesperan, se encierran, no saben qué hacer. Hay ocasiones que su vida empieza a nublarse, siente que todo está muy oscuro, empiezan unos sentimientos encontrados muy complicados en su vida y muchas veces ven tan oscuro que aunque haya un puntito blanco no saben que ya va a amanecer. Entonces, cuando creamos crisis en nuestra vida, la crisis yo les invito a que la veamos como oportunidades. En la vida, mi Señor no te pone las cosas realmente porque quisiera, bueno, no es que las ponga, no te deja que pasen las cosas nada más porque sí, siempre hay un propósito. Yo le digo a la gente que no hay que preguntarle, mi Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me quitaste un miembro de la familia? ¿Por qué me quitaste el trabajo? ¿Por qué me quitaste la confianza? ¿Por qué me está pasando esto a mí, Señor? Yo le digo a la gente y los invito siempre a que le digan, mejor, ¿para qué? ¿Para qué quieres que suceda esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda de esta situación? Y cuando lo ves de esa manera, lo ves como una oportunidad. ¿Qué vienen siendo las oportunidades? Fíjate, primero te voy a decir la crisis. La crisis viene siendo una situación emocional muy difícil para muchos, algunos inclusive hasta grave. Generalmente las crisis vienen de manera inesperada, de una persona, de una cosa, de un problema. Con muchas situaciones suceden. Muchas de las veces suceden porque nos pasa algún problema de alguna enfermedad de salud, otras inclusive económicas. Para algunos se pueden llegar a andar muriendo o suicidando por 20,000, 50,000 o 100,000. Ayer hablaba Liz, una gran amiga que acabamos de conocer, que trae millones y millones de deuda. Yo, yo decía, generalmente no es el valor del dinero, el volumen del dinero, sino la psicosis que nos generamos emocionalmente. Fíjense, hay muchos tipos de crisis. Hay crisis que tienes inclusive subjetivas o objetivas. Hay crisis cuando en una empresa tú trabajas porque no hay productos, porque no hay servicios, crisis porque hay problemas personales, crisis con la gente, crisis inclusive en temas públicos, que el transporte, que los desastres naturales, que la industria, que la guerra. O sea, yo le decía la vez pasada a la gente que el 70% de las conversaciones que tenemos los seres humanos siempre son de cosas negativas. Negativas porque muchas cosas son crisis, pero crisis subjetivas que inclusive en muchas ocasiones no pasan. Yo les platico que esta gráfica le pueden tomar fotografía, pero es una gráfica que a mí en lo personal me ha impactado demasiado en mi vida. Esta gráfica se la comparto a mucha gente. Cuando en muchas ocasiones pasa una crisis, empieza una etapa de duelo por esa pérdida que les digo, esa pérdida de la persona, de un ser querido, de un trabajo, de la confianza, de un miembro de tu cuerpo. Cuando toda la vida está normal, cuando está plena, cuando estás cómodo, cuando no te pasa absolutamente nada, ¡pum! Llega un shock, llega esa crisis, llega esa pérdida, llega esa herida que hace que empieces tú a sentirte negado, a, a expresar muchas emociones negativas, de miedo, de enojo, ¿por qué se fue? ¿Por qué me la quitaste? ¿Por qué ya no tengo ese trabajo? ¿Por qué no tengo ese dinero? ¿Por qué me la quitas? ¿Por qué son tan injustos conmigo? Y empieza una etapa de depresión. Una etapa de depresión que te llega hasta el fondo de un barranco, donde sientes que todo está oscuro, donde sientes que hay soledad, donde sientes que hay incertidumbre, donde sientes que no hay una salida. Sin embargo, cuando tu mente cambia y cuando empiezas tú a sentir que ya pisaste fondo, empiezas en un proceso de resignación. Es decir, bueno, tal vez me tenía que pasar a mí. Y empiezas en un proceso de aceptación y poco a poco le empiezas a encontrar sentido a las cosas. ¿Por qué?
porque cuando empiezas a encontrar sentido, vuelves a la vida y vives una vida normal. Para mí las crisis y los duelos tienen dos variables, apúntalas. Número uno es el tiempo. Número dos es la intensidad. Pase lo que pase en tu vida o, o lo que llegue a pasar después en tu vida, tienes dos variables que tienes que tener cuidado. Número uno, el tiempo que le dedicas a esa crisis o a ese duelo. Y número dos, la intensidad con la que lo vives. Perdiste un trabajo. Hay un libro, ahorita me estoy acordando de un libro que me encanta mucho, que se llama ¿Quién se robó mi queso? Y los personajes eran Kif y Kof. Les recomiendo, padrísimo ese libro. Les va a encantar. Habla de esa pérdida, de ese duelo. Pero fíjense, te quitaron el trabajo o te lo van a quitar o sabes que va a pasar algo en tu vida o ya está pasando algo en tu vida. Ok, en el tiempo, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Un día, una semana, un mes, un año o toda tu vida? Y sobre todo, ¿con qué intensidad? Si es negativa, ¿cuánto tiempo te vas a enojar? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a tener miedo? ¿Cuánto tiempo vas a decidir enojarte? ¿Cuánto tiempo vas a vivir con depresión? Igual, una semana, un mes, un año o toda tu vida. Que realmente la salud de las personas está enfocado a la forma en que nos aceptamos, aceptamos a la gente y aceptamos todo el entorno que está a nuestro alrededor. La aceptación es lo que te diferencia. Yo te recomiendo que tal vez va a ser muy difícil, pero a nadar se aprende nadando. Que busques la manera de enfrentar cualquier miedo, enfrentar cualquier circunstancia, enfrentar cualquier situación que te pase en la vida, siempre buscando la manera que esa negación, ese miedo y ese enojo dure 5 minutos. Tú tienes dos opciones en tu vida. O te pones a llorar o te pones a vender pañuelos. Eso lo decides tú. Fíjense, en los ciclos económicos, siempre en la vida, en todas las circunstancias, siempre están esas subidas y esas bajadas, ¿sí? Una subida de expansión, de alegría, de felicidad y otra subida de recesión y de depresión y recuperación. Todo en la vida tiene ciclos, subidas y bajadas, igual que en una montaña rusa. Pero fíjate, las subidas te ayudan poco a poco, de repente sientes que están muy pesado, pero te ayudan a que cuando llegas a la cúspide, también la bajadita viene de bajada, pero también te vuelve a impulsar para subir. Todas las cosas te ayudan a estar aprendiendo y creciendo. Cuando hablamos también de liderazgos en tiempos de crisis, hablamos de orden, hablamos de sistemas, hablamos de métodos, hablamos de formas. Y eso es lo que queremos también aprender y enseñar. No solamente trabajar por trabajar, sino trabajar en calidad, trabajar enfocado, trabajar comprometido, trabajar con un propósito. Y ese propósito que te permita a ti fluir de manera natural. Porque si empiezas a trabajar sin un plan, sin una estrategia, sin un enfoque, sin un propósito, ¿qué crees? Que también te puedes crear una crisis en el mismo desarrollo del liderazgo. En la parte de Filipenses nos decía que no nos debemos de inquietar por nada, más bien que en toda ocasión, con oración y ruego, hay que presentar las peticiones a Dios y darle gracias y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cura nuestros corazones y nuestros pensamientos. La medicina ante una crisis siempre es nuestro Señor, siempre es esa fe, siempre es esa confianza, siempre es ese amor que recibimos y que también damos, porque acuérdate que no podemos dar lo que no tenemos. Yo te invito a que empieces a crearte una crisis que te ayude a desarrollar, a crecer, a empoderarte, pero sobre todo a tener un propósito. Si no quieres una crisis para ti, piensa en tu familia, piensa en tu esposa, piensa en tu esposo, tus hijos, en tus padres, en tus hermanos. Y si no, piensa en la gente que está a tu alrededor, en tu prójimo, porque tu prójimo es tu próximo, la persona que está alrededor de ti. Siempre piensa en buscar la manera de servir a los demás, porque cuando sirves a los demás, hay más gratitud en el que sirve, en el que da, que en el que recibe. Entonces, te invito a que formes parte de ese círculos de creando crisis. Créate una crisis el día de hoy. Te invito a que te incomodes. Te invito a que hagas cosas totalmente diferentes. Cambia de ruta, de tu trabajo a tu casa, a donde vayas a ir. Cambia de lugar, cambia de carro, cambia de look. Cambia y haz cosas diferentes que te ayuden a crecer. El crecimiento está en la crisis, en esa forma de hacer diferentes las cosas, que te incomoden para que te ayuden a crecer. Espero que les haya gustado. Saludos y bendiciones y vamos con todo. Ánimo firme y que viva la cruz.